Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Gracias por acompañarnos en este espacio donde las historias de amor y redención cobran vida. Hoy les traigo un relato que nos lleva a la España rural de mediados del siglo XIX, donde una joven aristócrata se verá obligada a tomar la decisión más valiente de su vida: renunciar a su nombre, a su posición y a todo lo que conoce, para escapar de un destino que no eligió. Pero el destino tiene formas misteriosas de entrelazar vidas que estaban destinadas a encontrarse. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde entraba por los ventanales del salón de la casa Valverde, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas partículas de oro. Mercedes estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín descuidado que alguna vez fue el orgullo de su madre. Las rosas silvestres habían invadido los senderos, y las fuentes hacía años que no veían agua correr. Todo en aquella casa hablaba de una grandeza que se desmoronaba lentamente, como un castillo de naipes bajo el peso del tiempo. Tenía 23 años y los ojos más extraordinarios que alguien pudiera imaginar. Color miel con destellos dorados cuando la luz los alcanzaba de cierta manera. Eran los ojos de su madre, le habían dicho toda la vida. Su madre, que había muerto cuando Mercedes apenas tenía 12 años, dejándola sola con un padre noble de apellido pero sin fortuna. Un hombre que había dilapidado la herencia familiar en malas inversiones y deudas de juego. La puerta del salón se abrió y entró don Bernardo Valverde. Era un hombre de 50 años que aparentaba 10 más, encorvado por el peso de sus fracasos, con el rostro surcado de arrugas profundas y una mirada que oscilaba entre la desesperación y la rabia contenida. Vestía un traje que había sido elegante 2 décadas atrás, ahora raído en los codos y con los colores desvanecidos. «Mercedes, necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Ella se volvió despacio, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando le anunció que tendría que despedir a la última criada, cuando vendió las joyas de su madre, cuando empeñó los cuadros del comedor. «Padre», respondió manteniendo la voz serena, aunque por dentro temblaba. «Siéntate, por favor». Don Bernardo señaló uno de los sillones desgastados. Mercedes obedeció, alisando su vestido sencillo de algodón azul. Había dejado de usar los vestidos elegantes hacía meses, cuando comprendió que mantener las apariencias era un lujo que ya no podían permitirse. Su padre se acercó a la licorera, sirvió una copa de brandy con mano temblorosa y bebió la mitad de un trago antes de hablar. «He encontrado una solución a nuestros problemas», dijo finalmente sin mirarla. Mercedes apretó las manos sobre su regazo. «¿Qué tipo de solución?» «Don Ignacio Cortés ha pedido tu mano en matrimonio». El nombre cayó en el silencio del salón, como una piedra en un pozo. Mercedes conocía a don Ignacio Cortés. Todo el condado lo conocía. Era un hombre de 52 años, viudo 2 veces, dueño de tierras extensas y una fortuna considerable. También era conocido por su temperamento violento, por la forma en que trataba a sus sirvientes, por los rumores que circulaban sobre cómo habían muerto realmente sus 2 esposas. «No». La palabra salió de los labios de Mercedes antes de que pudiera pensarla. Don Bernardo se volvió bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. «¿Cómo te atreves a decir que no? Tienes idea de la situación en la que nos encontramos. Los acreedores llegarán en menos de un mes. Perderemos la casa, el apellido, todo, todo. Padre,
Ese hombre, los rumores. Los rumores. Don Bernardo golpeó el vaso contra la mesa. ¿Y qué importan los rumores cuando estamos al borde de la ruina? Don Ignacio está dispuesto a pagar todas nuestras deudas, a devolverle el honor a nuestro apellido. Lo único que pide a cambio es casarse contigo. Mercedes se puso de pie, sintiendo cómo la habitación daba vueltas a su alrededor. No puedo, padre. Pídeme cualquier otra cosa. Trabajaré, venderé lo que queda, pero no puedo casarme con él. Ya está decidido. La voz de don Bernardo era fría como el hielo. La boda será en 3 días. Don Ignacio vendrá mañana para formalizar el compromiso. ¿3 días? Mercedes sintió que las piernas le flaqueaban. No hay tiempo que perder. Necesitamos ese dinero ahora, no dentro de meses. He dado mi palabra, y tú cumplirás. ¿Y mi palabra? ¿Y mis sentimientos? ¿No cuentan para nada? Don Bernardo se acercó a ella, y por un momento Mercedes vio algo parecido a la compasión en sus ojos. Pero fue solo un destello que desapareció tan rápido como llegó. Eres una mujer, Mercedes. Tu deber es hacer un buen matrimonio y salvar a tu familia. Tu madre lo habría entendido. La mención de su madre fue como una bofetada. Mercedes sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a derramarlas frente a su padre. Mi madre se habría opuesto a esto con cada fibra de su ser, y usted lo sabe. Don Bernardo apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos dorados de su hija, tan parecidos a los de su difunta esposa. Retírate a tu habitación. Mañana recibiremos a don Ignacio como corresponde. Espero que para entonces hayas recobrado el sentido. Mercedes salió del salón sin decir nada más. Subió las escaleras con pasos lentos, cada peldaño un esfuerzo monumental. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en la cama, temblando de pies a cabeza. Miró a su alrededor. La habitación había sido su refugio durante toda su vida. Las paredes color crema, la cama con dosel que había pertenecido a su abuela, el pequeño escritorio donde aprendió a escribir, el armario donde guardaba los pocos vestidos que le quedaban. Todo lo que era, todo lo que conocía, estaba contenido en esas 4 paredes, y en 3 días nada de eso importaría. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró fijamente, estudiando su propio rostro como si lo viera por primera vez. El cabello castaño oscuro recogido en un moño sencillo, la piel pálida, los labios que su madre solía decir que eran como pétalos de rosa. Y esos ojos, siempre, esos ojos que la delataban, que la hacían memorable incluso cuando no quería serlo. Recordó la única vez que había visto a don Ignacio de cerca. Fue en una recepción en casa de los Márquez, 5 años atrás, cuando su padre todavía intentaba mantener las apariencias en sociedad. Don Ignacio se había acercado a ella con una copa en la mano, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos negros y fríos. Le había tomado la mano sin permiso, besándola con labios húmedos que la hicieron sentir náuseas. Había comentado sobre su juventud, sobre lo fresca que se veía, sobre cómo sería perfecta para darle herederos. Mercedes tenía 18 años entonces, y la forma en que la miraba la había hecho sentir como si estuviera desnuda, expuesta, vulnerable. Esa noche había tenido pesadillas, y ahora su padre pretendía entregarla a ese hombre como si fuera ganado, como si fuera un objeto que se intercambia por dinero. Mercedes se apartó del espejo y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Más allá de los jardines descuidados, más allá de los muros de la propiedad, se extendía el mundo. Un mundo que nunca había explorado, que nunca le habían permitido conocer,
porque las mujeres de su posición no viajaban solas, no trabajaban, no tomaban decisiones sobre sus propias vidas. Pero en ese momento, mirando el atardecer, algo se rompió dentro de ella. Algo se endureció, se fortaleció. Era como si una voz que había estado susurrando en su interior durante años, finalmente se hubiera convertido en un grito. No iba a hacerlo, no iba a casarse con don Ignacio Cortés. Prefería la incertidumbre, el hambre, el frío, cualquier cosa antes que atarse de por vida a un hombre cruel que la vería solo como una posesión. Pero necesitaba un plan. Se sentó en el escritorio y comenzó a pensar. No tenía dinero propio. Las pocas joyas que le quedaban eran baratijas sin valor. No podía pedirle ayuda a nadie en el condado porque todos conocían a su padre y la devolverían inmediatamente. No tenía parientes vivos que pudieran acogerla. Estaba completamente sola. La noche cayó sobre la casa Valverde y Mercedes no encendió las lámparas. Se quedó sentada en la oscuridad, pensando, planeando. Recordó historias que había leído en libros, relatos de mujeres que habían huido de situaciones desesperadas. Siempre terminaban mal en las historias, siempre eran capturadas o morían en el intento. Pero esas eran solo historias. La vida real podía ser diferente, tenía que ser diferente. Cerca de la medianoche, cuando escuchó los ronquidos de su padre viniendo de su habitación, Mercedes encendió una vela y comenzó a prepararse. Sacó del armario su vestido más sencillo, uno de algodón marrón sin adornos que había usado para trabajar en el jardín. Buscó un chal gris que había pertenecido a una criada. Encontró un par de botas viejas que le quedaban un poco grandes, pero que servirían para caminar. Ató su cabello en una trenza simple y se cubrió la cabeza con un pañuelo oscuro. En un bolso pequeño de tela guardó lo poco que podía llevar: un cepillo, un pañuelo limpio, una muda de ropa interior, una foto miniatura de su madre que guardaba como un tesoro. Del joyero tomó un pequeño broche de plata, lo único de valor que le quedaba, pensando que podría venderlo si era necesario. Del cajón del escritorio de su padre, moviéndose con el sigilo de un fantasma, tomó las pocas monedas que encontró. No era mucho, apenas lo suficiente para pagar algunos días de comida, pero tendría que bastar. Cuando todo estuvo listo, se sentó en la cama y esperó. Esperó a que la casa se sumergiera en ese silencio profundo de las horas más oscuras de la noche. Esperó a que su valor no flaqueara. Esperó a que llegara el momento. Finalmente, cuando el reloj del pasillo marcó las 3 de la madrugada, Mercedes se puso de pie. Se miró una última vez en el espejo, pero apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la aristócrata Mercedes Valverde, era una desconocida, una mujer común, una más entre tantas. Y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Abrió la puerta de su habitación con cuidado infinito. El pasillo estaba a oscuras y en silencio. Bajó las escaleras evitando los peldaños que crujían, los que había aprendido a identificar durante años de bajar a escondidas a la biblioteca por las noches. Llegó a la puerta principal. Su mano tembló cuando tocó el picaporte de hierro. Este era el punto de no retorno. Una vez que cruzara ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Sería una fugitiva, una mujer sin honor a los ojos de la sociedad, alguien que había roto el vínculo sagrado con su padre. Pero cuando recordó los ojos fríos de don Ignacio, cuando recordó los rumores sobre sus esposas muertas, cuando pensó en todas las noches futuras en las que tendría que soportar sus manos sobre ella, su cuerpo decidió por su mente. Abrió la puerta y salió a la noche. El aire fresco de octubre la golpeó en el rostro. El cielo estaba despejado y la luna en cuarto creciente proporcionaba apenas suficiente luz para ver el camino.
Mercedes cerró la puerta tras de sí con suavidad y comenzó a caminar. No miró atrás. No podía permitirse mirar atrás. Tomó el sendero que llevaba hacia el sur, alejándose del pueblo principal donde todos la conocían. Había escuchado hablar de una región más lejana, a varios días de viaje, donde había haciendas grandes que siempre necesitaban sirvientas. Lugares donde nadie preguntaba de dónde venías si estabas dispuesta a trabajar duro. Caminó durante horas por caminos de tierra, escondiéndose entre los árboles cada vez que escuchaba el sonido de cascos de caballos. El miedo era una presencia constante, un nudo en su estómago que no la abandonaba. Cada sombra podría ser alguien que su padre había enviado a buscarla. Cada sonido podría ser la señal de su captura. Cuando el sol comenzó a salir, Mercedes había puesto varios kilómetros entre ella y la casa Valverde. Sus pies dolían, tenía sed y estaba exhausta, pero no podía detenerse. No todavía. Llegó a una pequeña aldea al mediodía. Era un lugar diminuto, apenas una docena de casas alrededor de una plaza con un pozo. Mercedes se acercó al pozo y bebió agua con manos temblorosas. Una mujer mayor que barría la puerta de su casa la observó con curiosidad, pero no dijo nada. Mercedes continuó caminando. Pasó por campos de trigo recién cosechados, por olivares antiguos, por senderos que serpenteaban entre colinas cubiertas de encinas. Al caer la tarde, agotada y hambrienta, se detuvo en una venta junto al camino. Era un edificio pequeño de piedra con techo de tejas rojas. Dentro, el aire olía a guiso y vino. Había unos pocos hombres sentados en mesas de madera, viajeros que descansaban antes de continuar su camino. Mercedes se acercó al mostrador, donde una mujer robusta limpiaba vasos. «Buenas tardes», dijo Mercedes, intentando que su voz sonara firme. La mujer la miró de arriba abajo con ojo crítico. «Buenas, ¿qué necesitas, muchacha?» «Un plato de comida y, si es posible, saber si pasa alguna carreta hacia el sur. La comida cuesta 3 monedas. En cuanto a las carretas, el señor Pascual pasa todas las mañanas temprano. Va hacia la región de los valles, lleva mercancía a las haciendas. A veces acepta pasajeros si le pagas». Mercedes sintió un alivio momentáneo. Pagó por el guiso, que resultó ser una mezcla abundante de garbanzos con chorizo y verduras. Comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que no sabía cuándo volvería a comer algo caliente. «¿Vas sola?», preguntó la mujer, secando vasos mientras observaba a Mercedes con curiosidad. «Sí, voy a buscar trabajo en las haciendas del sur. He oído que siempre necesitan sirvientas». «Es verdad, especialmente la hacienda Montalvo. Don Andrés es un buen patrón, dicen, justo pero exigente. Quedó viudo hace unos años y tiene 2 niños pequeños. Siempre anda buscando quien le ayude con la casa». Mercedes memorizó el nombre. Hacienda Montalvo. Don Andrés. «Está muy lejos. A 2 días en carreta. El señor Pascual te puede llevar hasta allí si lo convences. Es un poco gruñón, pero tiene buen corazón». Mercedes asintió y terminó su comida. Pagó por un rincón donde dormir esa noche, un jergón simple en un cuarto compartido con 2 mujeres más que también viajaban. No durmió bien, despertándose a cada ruido, pero al menos estuvo protegida del frío de la noche. Al amanecer, el señor Pascual llegó con su carreta, tirada por 2 mulas robustas. Era un hombre de unos 60 años, con barba gris y manos curtidas por el trabajo. Mercedes se acercó a él antes de que entrara a la venta. «Señor Pascual, me llamo Clara». Mintió, usando el primer nombre que le vino a la mente. «Me dijeron que viaja hacia el sur y me preguntaba si podría llevarme. ¿Puedo pagarle?» El hombre la miró con ojos entrecerrados. «Clara, ¿qué más?» «Solo Clara. Soy huérfana. Voy a buscar trabajo como sirvienta». Pascual gruñó, estudiándola. Durante un largo momento,
Mercedes mantuvo la mirada baja, consciente de que sus ojos podrían delatarla. Había algo en ellos que siempre llamaba la atención, que hacía que la gente la recordara. 5 monedas hasta la hacienda Montalvo. Sales ahora mismo. No espero a nadie. Mercedes asintió y pagó. Subió a la parte trasera de la carreta, entre sacos de grano y cajas de mercancía. No era cómodo, pero estaba agradecida de no tener que caminar. El viaje duró 2 días completos. Pascual era un hombre de pocas palabras, lo cual Mercedes agradeció. Se detenían solo para que las mulas descansaran y comieran. Por las noches dormían bajo las estrellas, con Mercedes enrollada en su chal, mientras Pascual roncaba junto a una pequeña fogata. Durante esas horas interminables en la carreta, Mercedes tuvo tiempo de pensar. ¿Qué había hecho? Había abandonado su hogar, su apellido, su identidad. Ahora era Clara, una huérfana sin pasado que buscaba trabajo. Tendría que esconder todo lo que era, todo lo que sabía. No podría hablar de literatura, de música, de historia. Tendría que fingir ignorancia en temas que conocía bien. Tendría que trabajar con sus manos en tareas que nunca había hecho. ¿Sería capaz? No tenía opción. Tenía que serlo. Al atardecer del segundo día, la carreta subió por un camino bordeado de álamos que llevaba a una gran propiedad. Mercedes se asomó entre los sacos y sintió que el aliento se le cortaba. La hacienda Montalvo era impresionante. Una casona de 2 plantas, construida en piedra clara, con grandes ventanales y un tejado de tejas rojas que brillaban bajo la luz del sol poniente. Estaba rodeada de olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y a un lado se veían establos y construcciones auxiliares. Todo el lugar respiraba orden, prosperidad, estabilidad. Era lo opuesto a la casa Valverde en decadencia. Pascual detuvo la carreta frente a la entrada principal y gruñó. «¡Aquí es!». «Baja». Mercedes descendió con piernas temblorosas. Tomó su pequeño bolso y miró hacia la casa con una mezcla de esperanza y terror. «Gracias por traerme», le dijo a Pascual. El hombre asintió y azuzó a las mulas hacia los establos, donde seguramente descargó su mercancía. Mercedes se quedó sola frente a la casa, sin saber muy bien qué hacer. Debía llamar a la puerta principal, debía buscar la entrada de servicio. Su educación aristocrática no la había preparado para esto. Decidió rodear la casa buscando la entrada de servicio. Encontró una puerta lateral que daba a lo que parecía ser la cocina. Respiró hondo y llamó. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, robusta y con el cabello gris recogido en un moño apretado. Tenía un rostro amable, pero ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. «¿Sí?», preguntó, secándose las manos en el delantal. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Clara. Vengo buscando trabajo como sirvienta. Me dijeron en el camino que la hacienda Montalvo podría necesitar ayuda». La mujer la examinó de arriba abajo, evaluándola. «¿De dónde vienes, muchacha?» «Del norte, señora. Soy huérfana. He trabajado en casas antes, sé limpiar, cocinar, coser. ¿Y por qué vienes tan lejos? ¿Acaso no hay trabajo en el norte?». Mercedes había preparado esta respuesta durante el viaje. «Quería empezar de nuevo, señora, un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera trabajar en paz. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato». La mujer asintió despacio, como si entendiera más de lo que Mercedes había dicho. «Me llamo Doña Paz. Soy el ama de llaves de esta casa. Don Andrés es un buen patrón, pero exige trabajo duro y honestidad. ¿Puedes ofrecer ambas cosas?». «Sí, señora, se lo prometo». «Está bien. Necesitamos ayuda, especialmente con los niños.
La última muchacha se casó el mes pasado y se fue. ¿Sabes tratar con críos? Sí, señora. Mercedes sintió un alivio inmenso. Me gustan mucho los niños. Entonces entra, te daré de comer y te mostraré dónde dormirás. Mañana hablaremos con don Andrés. Mercedes siguió a doña Paz al interior de la casa. La cocina era amplia y luminosa, con una gran chimenea donde crepitaba el fuego y una mesa larga de madera donde seguramente comían los sirvientes. Olía a pan recién horneado y a guiso de carne. Doña Paz le sirvió un plato generoso y le indicó que se sentara. «Come, te ves agotada». Mientras Mercedes comía, doña Paz le hizo preguntas básicas. Su edad, sus habilidades, su experiencia. Mercedes respondió con verdades a medias, cuidando cada palabra, consciente de que un desliz podría delatar su verdadera identidad. «¿Sabes leer?», preguntó doña Paz de repente. Mercedes dudó. Si decía que sí, podría resultar sospechoso para una huérfana supuestamente sin educación, pero si decía que no, podría limitarse en sus tareas. «Un poco», mintió. «Lo básico. Me enseñó una señora para la que trabajé». Doña Paz asintió, satisfecha con la respuesta. Cuando Mercedes terminó de comer, doña Paz la llevó a través de un pasillo hasta una pequeña habitación en la planta baja. Era simple pero limpia. Una cama estrecha, una cómoda pequeña, una ventana que daba al olivar. «Este será tu cuarto. Descansa esta noche. Mañana temprano te presentaré a don Andrés y conocerás a los niños». «Gracias, doña Paz. No sabe cuánto le agradezco esta oportunidad». La mujer mayor la miró con ojos penetrantes. «Todos necesitamos una segunda oportunidad de vez en cuando. Muchacha, solo asegúrate de aprovecharla bien». Cuando doña Paz se fue, Mercedes se sentó en la cama y se permitió por primera vez en días respirar. Lo había logrado. Había escapado. Tenía un techo sobre su cabeza y la promesa de trabajo. Pero la parte difícil apenas comenzaba. Se lavó lo mejor que pudo con el agua de la jofaina, se puso el camisón limpio que había traído y se metió en la cama. Era dura, pero confortable. Por la ventana entraba el aroma de los olivos y el sonido suave del viento entre las hojas. Mercedes cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Pensaba en su padre, que seguramente ya habría descubierto su ausencia. Pensaba en don Ignacio, que estaría furioso. Pensaba en la vida que había dejado atrás, en la casa vacía, en los jardines descuidados, en su habitación donde tantas noches había soñado con un futuro diferente. Ahora ese futuro había llegado, pero no era como lo había imaginado. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luna estaba casi llena, iluminando los olivares con una luz plateada. Era hermoso y pacífico, tan diferente de la angustia de los últimos días. Por primera vez desde que había huido, Mercedes sintió algo parecido a la esperanza. Quizás, solo quizás, todo saldría bien. A la mañana siguiente, Mercedes se despertó con el canto de los gallos. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Luego la realidad cayó sobre ella como agua fría. No estaba en su habitación. Ya no era Mercedes Valverde. Era Clara, la sirvienta. Se levantó rápidamente y se vistió con el vestido marrón. Se trenzó el cabello con cuidado y se cubrió la cabeza con el pañuelo. Cuando se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Pero eso era bueno. Cuanto menos se pareciera a la Mercedes de antes, mejor. Encontró el camino de vuelta a la cocina, donde doña Paz ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café y las tortas fritas llenaba el aire. «Buenos días, Clara. Veo que eres madrugadora. Eso me gusta. Buenos días, doña Paz. ¿Puedo ayudar en algo?» «Por ahora siéntate y come».
Luego te presentaré a don Andrés. Mercedes desayunó en silencio, su estómago hecho un nudo de nervios. ¿Y si don Andrés la miraba y veía a través de su disfraz? ¿Y si hacía preguntas que no podía responder? Después del desayuno, doña Paz la llevó por la casa. Mercedes intentó no mostrar asombro ante la elegancia del lugar. Los suelos de madera pulida, los muebles de caoba, los cuadros en las paredes, las cortinas de terciopelo, todo hablaba de riqueza y buen gusto, pero sin ostentación. Era una casa que había sido construida para durar generaciones. Llegaron a una puerta de madera tallada. Doña Paz llamó suavemente. «Adelante», respondió una voz masculina desde el interior. Entraron a lo que claramente era un despacho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros. Había un gran escritorio de nogal frente a una ventana que daba a los olivares. Y detrás del escritorio, de pie, estaba don Andrés Montalvo. Mercedes mantuvo la mirada baja, pero no pudo evitar estudiarlo con rápidos vistazos. Era alto, con hombros anchos que llenaban bien su chaqueta de lana gris. Tendría unos 35 años, calculó. El cabello castaño oscuro mostraba algunas canas en las sienes. Tenía un rostro de facciones marcadas, una mandíbula fuerte y ojos de un color avellana claro que en ese momento la observaban con intensidad. «Don Andrés, le presento a Clara. Llegó ayer buscando trabajo. Dice que tiene experiencia con niños y tareas domésticas». «Clara», repitió don Andrés, y algo en la forma en que dijo ese nombre hizo que Mercedes sintiera un escalofrío. «Mírame, por favor». Mercedes levantó la vista lentamente, preparada para mantener la expresión neutra, pero cuando sus ojos se encontraron con los de don Andrés, algo extraño sucedió. Él se quedó completamente inmóvil. Su expresión cambió de forma casi imperceptible, pero Mercedes lo notó. Fue como si la hubiera reconocido, como si hubiera visto algo en ella que lo hubiera sorprendido. Pero eso era imposible. Nunca se habían conocido. Mercedes estaba segura de eso. El momento pasó rápido. Don Andrés parpadeó y su expresión volvió a ser profesional, distante. «¿De dónde vienes, Clara?» «Del norte, señor. Soy huérfana. Busco un lugar estable donde trabajar». «¿Qué edad tienes?» «23 años, señor». «¿Por qué viniste tan lejos? Seguramente había trabajo más cerca». Mercedes sintió que el sudor le corría por la espalda bajo el vestido, pero mantuvo la voz firme. «Quería empezar de nuevo, señor, donde nadie me conociera». Don Andrés la observó durante un largo momento, y Mercedes tuvo la inquietante sensación de que él veía mucho más de lo que ella mostraba. «¿Sabes tratar con niños?» «Sí, señor. Me gustan mucho los niños. Mis hijos perdieron a su madre hace 3 años. Tomás tiene 6 años y Carolina 4. Necesitan a alguien paciente, cariñosa, pero firme. ¿Puedes ser esa persona?» «Haré mi mejor esfuerzo, señor». Don Andrés asintió despacio. «Doña Paz te explicará tus tareas. Trabajarás con ella en la casa y cuidarás de los niños. El sueldo es justo, tendrás comida y alojamiento, pero exijo honestidad y lealtad. ¿Entiendes?» «Sí, señor. Gracias, señor. Puedes retirarte». Mercedes hizo una pequeña reverencia tal como había visto hacer a las criadas toda su vida, y salió del despacho detrás de doña Paz. Solo cuando estuvieron en el pasillo, se permitió exhalar. «Te ha aceptado», dijo doña Paz con una sonrisa. «Don Andrés es muy selectivo con quien trabaja en su casa, especialmente cerca de los niños. Debes haberle causado buena impresión». Mercedes asintió, pero su mente seguía en ese momento extraño cuando sus ojos se encontraron con los de don Andrés. Había algo allí, algo que no podía identificar. ¿Sospecha? ¿Curiosidad? ¿O solo había sido su imaginación?
No importaba. Tenía trabajo, tenía un refugio. Eso era lo único que contaba. Doña Paz le mostró el resto de la casa. Era enorme comparada con la modesta vivienda Valverde. Además del despacho de don Andrés, había un gran salón, un comedor formal, una biblioteca que hizo que el corazón de Mercedes diera un vuelco de anhelo, y en la planta superior, los dormitorios. «Esta es la habitación de Tomás», dijo doña Paz, abriendo una puerta. Era un cuarto espacioso lleno de juguetes. Había soldaditos de madera, un caballito de balancín, libros ilustrados. Las paredes estaban pintadas de azul claro y tenían dibujos de barcos y caballos. «Y esta es la de Carolina». La habitación de la niña era más pequeña pero igualmente encantadora. Rosa, pálido en las paredes, una casa de muñecas en una esquina, una cama con dosel con cortinas de encaje. «Son buenos niños», dijo doña Paz, «pero extrañan a su madre. A veces Carolina tiene pesadillas. Tomás es más reservado, no habla mucho de lo que siente. Necesitan paciencia». «Lo entiendo». Mercedes sintió una punzada de empatía. Ella también había perdido a su madre a una edad temprana. Sabía lo que era ese vacío. «Los conocerás en el almuerzo. Ahora vamos abajo. Te enseñaré tus tareas». El resto de la mañana pasó en un torbellino de información. Mercedes aprendió dónde se guardaban las escobas, cómo se encendía la estufa de la cocina, qué habitaciones debían limpiarse cada día. Sus manos, acostumbradas solo a bordar y tocar el piano, pronto estarían callosas por el trabajo. Pero no se quejó. No podía quejarse. A mediodía, doña Paz la llevó al comedor de los niños, un espacio acogedor junto a la cocina donde Tomás y Carolina tomaban sus comidas. Los niños ya estaban sentados a la mesa cuando entraron. Tomás era delgado, con el cabello castaño de su padre y ojos serios que parecían demasiado viejos para su edad. Carolina era una niña pequeña de rizos castaños y mejillas sonrosadas, con un vestido rosa que claramente era su favorito. «Niños, ella es Clara. Trabajará en la casa y los ayudará con sus cosas». Tomás la miró con desconfianza. Carolina sonrió tímidamente. «Hola», dijo Mercedes, suavemente, arrodillándose para estar a la altura de los niños. «Es un placer conocerlos. ¿Vas a quedarte?», preguntó Carolina con una vocecita dulce. La otra señorita se fue. «Sí, me voy a quedar». «¿Por mucho tiempo?». Mercedes sintió un nudo en la garganta. «Todo el tiempo que pueda». Tomás seguía observándola en silencio, evaluándola. Era claramente el más cauteloso de los dos. Durante el almuerzo, Mercedes ayudó a servir la comida y se aseguró de que los niños comieran bien. Carolina charlaba sin parar sobre sus muñecas, su gato, el jardín. Tomás comía en silencio, pero Mercedes sentía sus ojos sobre ella constantemente. Después del almuerzo, doña Paz le dio un respiro. «Los niños descansan por 1 hora después de comer. Puedes tomarte ese tiempo para ti». Mercedes fue a su pequeña habitación y se sentó en la cama, temblando de agotamiento. No era el cansancio físico, aunque también estaba presente. Era el agotamiento de mantener la mentira, de medir cada palabra, cada gesto, cada expresión. ¿Cuánto tiempo podría sostener esto? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Sí?». La puerta se abrió y don Andrés entró. Mercedes se puso de pie inmediatamente, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «Perdone la intrusión», dijo él manteniéndose cerca de la puerta. «Solo quería asegurarme de que te estás adaptando bien». «Sí, señor. Doña Paz ha sido muy amable». Don Andrés la observó durante un largo momento, y nuevamente Mercedes tuvo esa sensación inquietante de que él veía más de lo que debería. «Tus ojos», dijo finalmente, «son poco comunes.
Mercedes sintió que se le helaba la sangre. Señor, el color es muy distintivo. Los había visto antes, hace años. Mercedes mantuvo la expresión neutra, aunque por dentro sentía pánico. No lo creo, señor. Soy solo una huérfana sin familia. No me muevo en círculos donde usted... Quizás me equivoque, la interrumpió don Andrés, pero su tono sugería que no creía estar equivocado. En cualquier caso, bienvenida a la hacienda. Montalvo, Clara, espero que encuentres aquí lo que estás buscando. Salió sin decir más, dejando a Mercedes temblando. Se sentó pesadamente en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. Él sabía, o al menos sospechaba. ¿Pero cómo? ¿Dónde la había visto antes? Mercedes cerró los ojos e intentó pensar. Había asistido a pocas reuniones sociales en los últimos años debido a la situación económica de su padre. Pero hace 5 años, cuando todavía mantenían cierta apariencia, habían ido a algunas fiestas, algunos bailes, y entonces lo recordó. Un baile en casa de los Velasco. Ella tenía 18 años. Había ido con su padre, vestida con un vestido azul que había pertenecido a su madre. Esa noche, un hombre se había acercado a pedir un baile. Era más joven entonces, pero indudablemente elegante, con buenos modales. Le había dicho que sus ojos eran hermosos, únicos. Habían bailado una pieza, habían conversado brevemente sobre música. Y ese hombre había sido don Andrés Montalvo. Mercedes se llevó las manos a la cara. ¿Cómo no lo había reconocido? Habían pasado 5 años. Él era mayor ahora, marcado por la pérdida de su esposa. Pero esos ojos avellana, esa presencia, debería haberlo recordado. Y él la había reconocido a ella, por sus ojos. Por esos malditos ojos que su madre le había heredado, que siempre la hacían memorable cuando ella solo quería ser invisible. ¿Qué haría él ahora? ¿La denunciaría? ¿La echaría de la casa? ¿Enviaría un mensaje a su padre? Mercedes se obligó a respirar profundamente. Don Andrés le había dado trabajo. Si planeaba entregarla, no lo habría hecho. Quizás solo estaba curioso. Quizás mantendría su secreto, o quizás estaba siendo ingenua y todo se derrumbaría en cualquier momento. No tenía opción más que seguir adelante. No tenía otro lugar a donde ir. Por la tarde, Mercedes comenzó oficialmente sus tareas. Ayudó a doña Paz con la limpieza. Aprendió a encender correctamente la chimenea del salón. Llevó ropa limpia a las habitaciones de los niños. Cada tarea era un desafío para sus manos inexpertas, pero se esforzó al máximo. Carolina la siguió gran parte de la tarde, charlando sin parar. Era una niña dulce y necesitada de atención. Tomás se mantenía a distancia, observando, pero Mercedes notaba que su desconfianza comenzaba a suavizarse. Al caer la noche, doña Paz le enseñó a preparar el baño de los niños. Mercedes nunca había bañado a nadie más que a sí misma, pero siguió las instrucciones lo mejor que pudo. Carolina se rió y salpicó agua por todas partes. Tomás fue más cooperativo, pero seguía callado. Cuando los niños estuvieron limpios y vestidos con sus camisones, Mercedes los acompañó a sus habitaciones. ¿Nos lees un cuento?, preguntó Carolina sujetando un libro ilustrado. Mercedes vaciló. Leer en voz alta mostraría su educación, algo que una simple huérfana probablemente no tendría. Pero ¿cómo negárselo a esa carita esperanzada? Yo no leo muy bien, mintió. ¿Por qué no me cuentas tú de qué trata el libro? Carolina, encantada de poder hablar más, comenzó a narrar la historia a su manera, mostrando las ilustraciones. Mercedes escuchaba con una sonrisa, haciendo preguntas, manteniéndola entretenida hasta que los párpados de la niña comenzaron a cerrarse. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó Carolina con voz somnolienta. Sí, estaré aquí. ¿Me lo prometes? Mercedes sintió que el corazón se le encogía. Te lo prometo. Se inclinó
y besó suavemente la frente de la niña. Carolina sonrió y se acurrucó bajo las mantas. Cuando Mercedes se volvió, encontró a Tomás en la puerta, observándola. «Eres diferente», dijo el niño. «Hablas diferente a las otras sirvientas». Mercedes sintió una punzada de pánico, pero mantuvo la calma. «¿Diferente cómo?» «No sé, solo diferente». Se dio la vuelta y entró a su habitación antes de que Mercedes pudiera responder. Esa noche, en su pequeño cuarto, Mercedes se sentó en la cama y permitió que las lágrimas, finalmente, cayeran. Eran lágrimas de miedo, de agotamiento, de soledad. Eran lágrimas por la vida que había dejado atrás y por la incertidumbre del futuro. Pero también eran lágrimas de alivio, porque por difícil que fuera, estaba a salvo. Por ahora, estaba a salvo. Los días comenzaron a formar un patrón. Mercedes se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, limpiaba las habitaciones, cuidaba de los niños. Cada día sus manos se volvían un poco más callosas. Cada día se sentía un poco menos extraña en ese rol. Carolina se había encariñado completamente con ella. La niña la buscaba constantemente, quería que Mercedes la peinara, la acompañara al jardín, jugara con sus muñecas. Era agotador, pero también reconfortante. Mercedes nunca había sido necesaria de esa manera antes. Tomás era más difícil de alcanzar. El niño era inteligente y observador. Hacía preguntas que Mercedes tenía que responder cuidadosamente. ¿Por qué sabía los nombres de las flores en latín? ¿Por qué su postura era tan recta? ¿Por qué a veces usaba palabras que las otras sirvientas no usaban? Mercedes inventaba excusas. La señora para la que trabajaba antes le había enseñado, había aprendido de los libros que leía a escondidas, había crecido cerca de gente educada. Pero veía la duda en los ojos del niño, y luego estaba don Andrés. Él no había vuelto a mencionar sus ojos o su supuesto encuentro previo, pero Mercedes sentía su mirada sobre ella constantemente, cuando servía la cena, cuando cruzaba el patio, cuando leía a los niños por las noches. Había abandonado la pretensión de no saber leer bien. No era una mirada inquisitiva o amenazante, era algo más complejo. Curiosidad, sí, pero también había algo más. Algo que Mercedes no podía identificar. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Mercedes estaba en el jardín con los niños. Carolina perseguía mariposas mientras Tomás intentaba trepar un árbol. El sol brillaba cálidamente y por un momento Mercedes se permitió sentir algo parecido a la paz. «Clara, mira», gritó Carolina corriendo hacia ella con una flor amarilla en la mano. «Es preciosa, cariño». «¿Cómo se llama?» Mercedes examinó la flor. Era una margarita silvestre. «Es una margarita. Crecen por todas partes cuando llega la primavera». «¿Puedo ponerla en mi cabello?» «Por supuesto». Mercedes tomó la flor y la colocó cuidadosamente en los rizos de Carolina. La niña rió encantada y corrió a buscar más flores. «Es buena con ellos». Mercedes se sobresaltó. Don Andrés se había acercado sin que ella lo notara. Estaba de pie a pocos pasos, observándola con esa expresión inescrutable que ella había llegado a conocer. «Los niños son fáciles de querer, señor», respondió, manteniéndose de pie pero sin mirarlo directamente. «No para todos. Hemos tenido otras sirvientas que los veían como una carga». «Pues eran necias. Sus hijos son un regalo». Don Andrés guardó silencio durante un momento. «¿Tienes hermanos, Clara?» Era una pregunta inocente, pero Mercedes sintió el peso detrás de ella. «No, señor, era hija única». «¿Era?» Mercedes se dio cuenta de su error. Una huérfana diría «soy», no «era». Digo, soy hija única. Mis padres murieron cuando era pequeña. Ya veo. Otro silencio.
Mercedes mantenía la vista en Carolina, que ahora hacía una corona de flores. «Me recuerdas a alguien», dijo don Andrés finalmente. «Alguien que conocí hace años, una joven en un baile. Tenía tus ojos, tu forma de moverte, tu manera de hablar». Mercedes sintió que el corazón se le detenía. «Debe ser una coincidencia, señor. Nunca he estado en un baile». Por supuesto, una coincidencia, pero el tono de su voz decía claramente que no creía en coincidencias. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Clara, sea cual sea la razón por la que estás aquí, sea lo que sea de lo que estés huyendo, estás a salvo en esta casa. Mientras hagas bien tu trabajo y seas honesta con mis hijos, nadie te molestará. ¿Entiendes?» Mercedes lo miró finalmente, directamente a los ojos. Vio comprensión allí y algo más, compasión. «Sí, señor, entiendo, y gracias». Él asintió y se alejó hacia los establos, dejando a Mercedes temblando ligeramente. Él sabía quién era ella, o al menos sospechaba, pero por alguna razón había decidido proteger su secreto. ¿Por qué? Esa noche, cuando los niños estaban dormidos y la casa en silencio, Mercedes se atrevió a hacer algo que había estado evitando. Fue a la biblioteca. La había visto durante su primer recorrido por la casa, y desde entonces había sentido su llamado como un susurro constante. Los libros habían sido su refugio toda su vida, su escape, su consuelo. La puerta estaba entreabierta. Mercedes entró con cuidado, cerrándola suavemente tras de sí. La habitación olía a papel viejo y cuero. Las estanterías cubrían las paredes del suelo al techo, llenas de volúmenes de todos los tamaños. Mercedes caminó lentamente, dejando que sus dedos rozaran los lomos de los libros. Había clásicos, obras de filosofía, tratados de agricultura, colecciones de poesía. Era una biblioteca impresionante. ¿No puedes dormir? Mercedes se volvió bruscamente. Don Andrés estaba en la puerta, vestido informalmente con una camisa abierta en el cuello y pantalones. Claramente, ella no era la única que no podía dormir. «Lo siento, señor. No debí entrar sin permiso. Me retiro inmediatamente». «No, espera». Él levantó una mano. «No estás en problemas. La biblioteca está disponible para todos en la casa. Doña Paz viene a veces a leer también». Mercedes se relajó, ligeramente, pero seguía tensa. «Me gustan los libros», admitió. «Siempre me han gustado». ¿Qué tipo de libros? Era otra prueba. Mercedes lo sabía. Novelas, principalmente, historias de personas que superan dificultades. Don Andrés caminó hacia una estantería y sacó un libro. «Este podría gustarte. Es sobre una mujer que tuvo que reinventarse después de perder todo». Le entregó el libro. Mercedes lo tomó con manos temblorosas. Era una edición hermosa de una novela que ella ya había leído, pero no podía decirlo. «Gracias, señor». «Mercedes». El nombre cayó en el silencio como una bomba. Mercedes sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» «Tu verdadero nombre es Mercedes. Mercedes Valverde. Te vi en el baile de los Velasco hace 5 años. Bailamos juntos. Me dijiste que te encantaba la música de Chopin. Tus ojos me impactaron entonces y me impactan ahora». Mercedes no podía moverse, no podía respirar. Estaba atrapada, expuesta, vulnerable. «No sé de qué habla, señor. No te haré daño». Don Andrés se acercó un paso. «No voy a delatarte, pero necesito que seas honesta conmigo. ¿Estás en peligro?» Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mercedes antes de que pudiera detenerlas. «Por favor», susurró. «Por favor, no me envíe de vuelta». «No lo haré, pero necesito saber la verdad». Mercedes se derrumbó. Después de semanas de mantener la mentira, de cargar con el peso del secreto, no pudo más.
Se sentó en uno de los sillones y comenzó a hablar. Le contó todo: su padre y las deudas, don Ignacio Cortés y el matrimonio forzado, los rumores sobre las esposas muertas, su huida en la noche, su desesperación por encontrar un lugar donde esconderse. Don Andrés escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Mercedes terminó, él se sentó en el sillón frente a ella. Don Ignacio Cortés, dijo lentamente: conozco ese nombre. Es un hombre peligroso. Los rumores sobre sus esposas no son solo rumores. Mercedes levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Mi esposa, antes de morir, trabajaba con una organización de caridad. Ayudaban a mujeres en situaciones difíciles. Hubo 2 mujeres que vinieron buscando ayuda, escapando de don Ignacio. Ambas tenían marcas de golpes, ambas temían por sus vidas. Mi esposa intentó ayudarlas, pero él las encontró. Una desapareció. La otra fue encontrada muerta. Supuestamente, un accidente. Mercedes sintió que iba a vomitar. Entonces hice bien en huir. Hiciste lo único que podías hacer. ¿Y tu padre? Don Andrés negó con la cabeza. Entregarte a ese hombre sabiendo su reputación, eso no es amor, eso es cobardía. Es mi padre, dijo Mercedes débilmente, aunque no estaba segura de por qué lo defendía. Y tú eres su hija. Debió protegerte, no venderte. El silencio llenó la biblioteca. Mercedes se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hará ahora?, preguntó con voz temblorosa. Ahora que sabe la verdad. Don Andrés la miró durante un largo momento. Voy a protegerte. Don Ignacio es poderoso, pero no tanto como cree. Tengo amigos, contactos. Si viene buscándote aquí, no te encontrará. Para el mundo, tú eres Clara, mi sirvienta. Mercedes Valverde desapareció. ¿Por qué? Mercedes lo miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce. Don Andrés se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad exterior. Porque reconozco a alguien que lucha por su libertad. Porque mis hijos te han tomado cariño y no quiero arrancarles a otra persona que quieren. Y porque se detuvo como si estuviera decidiendo si continuar. Porque esa noche, en ese baile hace 5 años, después de bailar contigo, regresé a casa y le dije a mi esposa que había conocido a la mujer con los ojos más hermosos que había visto. Ella se rió de mí, me dijo que era un romántico, pero nunca te olvidé. Mercedes sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y aterrador a la vez. Su esposa murió 1 año después. Una fiebre que no pudimos detener. Me dejó solo, con 2 niños pequeños y un corazón roto. Durante 3 años me he concentrado solo en ellos, en mantener esta hacienda funcionando, en seguir adelante. Pero cuando entraste por esa puerta, cuando te miré a los ojos, fue como si el mundo volviera a tener color. Mercedes se puso de pie, sin saber qué decir, qué hacer. Don Andrés, yo... No tienes que decir nada. Él se volvió hacia ella. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas que aquí estás a salvo. Puedes ser quien realmente eres. Al menos cuando estemos a solas. Ya no tienes que cargar sola con este peso. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no se atrevía a nombrar. Gracias, susurró. No sabe lo que esto significa para mí. Creo que sí, respondió él suavemente. Esa noche marcó un cambio. Mercedes ya no estaba completamente sola. Tenía un aliado, alguien que conocía su secreto y había elegido protegerla. Los días continuaron su ritmo, pero ahora había momentos robados de honestidad. Conversaciones nocturnas en la biblioteca donde Mercedes podía hablar sin medir cada palabra.
donde podía discutir los libros que leía, compartir sus pensamientos, ser ella misma. Don Andrés, a su vez, compartía historias de su esposa, de cómo se conocieron, de los planes que tenían antes de que la muerte se la llevara. Mercedes escuchaba, ofrecía consuelo cuando podía, y lentamente comenzó a conocer al hombre detrás del título, al padre devoto, al viudo que seguía de luto pero que poco a poco volvía a vivir. Carolina y Tomás se volvieron el centro del mundo de Mercedes. La niña era puro afecto, siempre buscando abrazos, siempre queriendo estar cerca. Tomás, más reservado, comenzó a abrirse lentamente. Le preguntaba a Mercedes sobre las historias que leía, le pedía que le enseñara palabras nuevas, y una noche, cuando tuvo una pesadilla, fue a la habitación de Mercedes y se acurrucó a su lado hasta que el miedo pasó. Mercedes supo en ese momento que amaba a esos niños como si fueran suyos, y con don Andrés era más complicado. Ella era consciente de su presencia constantemente, la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, la manera en que sus dedos se rozaban accidentalmente cuando él le pasaba un libro, el sonido de su risa cuando ella decía algo que lo divertía, y Mercedes sabía, con una certeza que la aterraba y la emocionaba a partes iguales, que estaba enamorándose de él, pero no podía, era imposible. Ella era una fugitiva escondida como sirvienta. Él era un hacendado viudo con responsabilidades y un nombre que proteger. El abismo entre ellos era insalvable, o al menos eso se decía a sí misma cada noche antes de dormir, intentando ignorar el anhelo en su corazón. Pasaron 2 meses desde su llegada a la hacienda Montalvo. El otoño había dado paso al invierno y las noches eran frías. Mercedes ayudaba a mantener las chimeneas encendidas. Preparaba chocolate caliente para los niños, los arropaba, con mantas extra. Una tarde de diciembre, estaba en la cocina ayudando a doña Paz a preparar pan cuando escucharon el sonido de caballos acercándose. No era inusual, la hacienda recibía visitantes regularmente, pero algo en el sonido hizo que Mercedes sintiera un escalofrío de presentimiento. Doña Paz se asomó por la ventana y su expresión se volvió seria. Son 2 hombres. Se ven importantes, ricos. Mercedes sintió que el pánico le apretaba el pecho. Se acercó a la ventana con cuidado, manteniéndose fuera de vista, y entonces los vio. Don Bernardo Valverde, su padre, se bajaba de un caballo con movimientos torpes, y junto a él, montado en un semental negro, estaba don Ignacio Cortés. Habían venido a buscarla. Mercedes retrocedió de la ventana, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿Clara? ¿Qué pasa?», preguntó doña Paz, alarmada por la palidez de su rostro. «Yo tengo que...». Mercedes no podía formar palabras coherentes. La puerta de la cocina se abrió y entró uno de los peones. «Doña Paz, don Andrés solicita que traigan vino al salón, tiene visitas». «Enseguida», respondió doña Paz, pero miraba a Mercedes con preocupación. «Clara, ve a tu habitación, yo me encargo de esto». Mercedes asintió y salió corriendo hacia su cuarto. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama temblando incontrolablemente. La habían encontrado. No sabía cómo, pero la habían encontrado. Y ahora estaban aquí, en la casa, hablando con don Andrés. ¿Qué les diría él? ¿La entregaría para evitar problemas? ¿O mantendría su promesa de protegerla? El tiempo pasó con agonizante lentitud. Mercedes no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, retorciéndose las manos, intentando respirar. Escuchó pasos en el pasillo y se quedó helada. Un golpe suave en la puerta. «¿Clara? Soy yo». Era la voz de don Andrés. Mercedes abrió la puerta con manos temblorosas. Él entró rápidamente y cerró tras de sí.
Su expresión era seria, tensa. «Están aquí, buscándote», dijo sin preámbulos. «Tu padre y don Ignacio. Dicen que una joven que responde a tu descripción fue vista subiendo a la carreta del señor Pascual hace 2 meses. Han estado visitando todas las haciendas de la región». «¿Qué les dijo?» «Que sí, contraté a una muchacha hace 2 meses. Clara, una huérfana. Les dije que es tímida y que ahora está atendiendo a mis hijos. Les ofrecí que se quedaran a cenar para conocer a toda la servidumbre si deseaban». «¿Por qué haría eso?» «Porque si me negara sospecharían. Pero no te preocupes, tengo un plan. Doña Paz te llevará al pueblo con Carolina y Tomás, supuestamente a hacer compras. Saldrán por la puerta trasera antes de la cena. Para cuando regresen, ellos se habrán ido. Y si no se van, y si insisten en quedarse». Don Andrés tomó sus manos entre las suyas. Eran cálidas, firmes, reconfortantes. «Entonces encontraremos otra solución. Pero no voy a entregarte, te lo prometo». Mercedes sintió las lágrimas quemar sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué arriesga tanto por mí?» Él la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Porque me importas. Porque en estos 2 meses has devuelto la vida a esta casa. Porque mis hijos te aman. Porque yo...» Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para decirlas. «Porque no puedo imaginar esta casa sin ti». Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella, como un dique que finalmente cedía. Sin pensar, se inclinó hacia adelante y lo abrazó, aferrándose a él como si fuera su única salvación. Él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con fuerza, y por un momento el mundo exterior desapareció. «Gracias», susurró Mercedes contra su pecho. «Gracias por todo». Un golpe más fuerte en la puerta los hizo separarse bruscamente. «Don Andrés», era la voz de doña Paz. «Están preguntando por usted». «Ya voy», respondió él, y luego se volvió hacia Mercedes. «Ve con doña Paz. Mantente fuera de vista hasta que se vayan. Confía en mí». Mercedes asintió, aunque el miedo seguía presente. Don Andrés salió primero, y momentos después apareció doña Paz con los niños. «Vamos, Clara. Los niños y yo necesitamos tu ayuda en el pueblo». Carolina estaba emocionada por el paseo inesperado. Tomás, más observador, miraba a Mercedes con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó el niño en voz baja mientras caminaban hacia la parte trasera de la casa. «Sí, cariño, todo está bien». Salieron por la puerta de servicio y tomaron una carreta pequeña que doña Paz manejaba con sorprendente habilidad. Mercedes se sentó atrás con los niños, mirando la hacienda desaparecer detrás de ellos, su corazón latiendo con fuerza. En el pueblo, doña Paz los mantuvo ocupados durante horas. Visitaron tiendas, compraron telas y provisiones, se detuvieron en la panadería. Carolina charlaba feliz, ajena a la tensión. Tomás permanecía cerca de Mercedes, como si supiera instintivamente que algo andaba mal. Solo cuando el sol comenzó a ponerse, doña Paz dio la orden de regresar. El viaje de vuelta fue tenso. Mercedes no podía dejar de imaginar escenarios terribles. Don Ignacio tomándola por la fuerza, su padre exigiendo que volviera, don Andrés incapaz de detenerlos. Pero cuando llegaron a la hacienda no había señales de los visitantes. Los caballos se habían ido. Mercedes bajó de la carreta con piernas temblorosas. Doña Paz le dio una palmada reconfortante en el hombro. «Ve a buscar a don Andrés. Seguro querrá hablar contigo». Mercedes encontró a don Andrés en su despacho, de pie junto a la ventana. Se veía cansado, tenso. «Se fueron», dijo sin volverse. «Pero no fue fácil». «¿Qué pasó?». Él se volvió finalmente, y Mercedes vio la frustración en su rostro. «Don Ignacio no es tonto. Sospecha». Preguntó específicamente por sirvientas nuevas, por mujeres jóvenes con ojos claros. «¿Tu padre
Se detuvo como si las palabras le costaran. Tu padre parecía desesperado. Hablaba de deshonra, de deudas, de obligaciones. ¿Y usted qué les dijo? Que mi sirvienta Clara lleva 2 meses aquí, que es huérfana y poco agraciada, que si buscan a una aristócrata no la encontrarán disfrazada de criada en mi casa. Les serví vino, les hablé de negocios, los distraje. Finalmente se fueron, pero don Ignacio dijo que volvería si era necesario. Mercedes se sentó pesadamente en una silla. No va a parar, lo conozco, no se rendirá hasta encontrarme. Entonces nos aseguraremos de que no te encuentre. Don Andrés se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Mercedes, tengo una propuesta que hacer. ¿Qué tipo de propuesta? Cásate conmigo. Mercedes lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Si eres mi esposa, don Ignacio no podrá tocarte. Tu padre no tendrá ningún derecho sobre ti. Estarás protegida legal y socialmente. Y se detuvo, buscando sus ojos. Y es lo que deseo. He estado solo durante 3 años, Mercedes. He estado medio vivo, cumpliendo con mis deberes pero sin realmente vivir. Hasta que llegaste tú. Tú has devuelto la luz a esta casa. Has hecho que mis hijos vuelvan a sonreír. Has hecho que yo vuelva a sentir. No puedo dejarte ir. Mercedes sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Andrés, yo no soy quien usted necesita. Soy una fugitiva. No tengo dote, no tengo familia, no tengo nada que ofrecer. Me ofreces a ti misma, y eso es todo lo que necesito. Me ofreces tu inteligencia, tu bondad, tu amor por mis hijos. Me ofreces la posibilidad de volver a ser feliz. ¿Es eso suficiente para ti? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mercedes. Más que suficiente, pero ¿sus hijos qué pensarán? Creo que estarán encantados. Carolina ya te llama mamá cuando cree que no la escuchamos, y Tomás te busca para todo. Te aman, Mercedes, como yo te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Me ama, susurró Mercedes. Sí, sé que es rápido, sé que las circunstancias son inusuales, pero cuando sabes que algo es correcto, simplemente lo sabes. Te amé desde esa noche en el baile hace 5 años, aunque no lo admití entonces, y te amo ahora, más profundamente de lo que creí posible. Mercedes se deslizó de la silla y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Yo también te amo. He intentado negarlo, he intentado decirme que era imposible, pero te amo, Andrés, con todo mi corazón. Él la besó entonces, suave y profundamente, y fue como si todas las piezas rotas de ambos finalmente encontraran su lugar. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. ¿Es eso un sí?, preguntó Andrés. Sí. Sí, me casaré contigo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Don Andrés no perdió tiempo. Consultó con un abogado de confianza en la ciudad, quien preparó los documentos necesarios para un matrimonio rápido. Doña Paz, cuando se enteró, lloró de alegría y abrazó a Mercedes como si fuera su propia hija. Lo supe desde el principio, dijo. Vi cómo te miraba. Vi cómo lo mirabas tú. Era solo cuestión de tiempo. Los niños reaccionaron exactamente como Andrés había predicho. Carolina saltó de alegría y le preguntó a Mercedes si ahora podía llamarla mamá todo el tiempo. Tomás, más serio, simplemente abrazó a Mercedes con fuerza y susurró: «No te vayas nunca». «Nunca», prometió ella. «Nunca me iré». La boda se celebró una semana después, en la pequeña capilla de la hacienda. Fue una ceremonia sencilla, solo con la presencia de Doña Paz, algunos peones de confianza y, por supuesto, Tomás y Carolina. Mercedes llevaba un vestido sencillo de color marfil que Doña Paz había cosido apresuradamente.
No había velo elaborado ni joyas caras, pero cuando Andrés la vio caminar hacia el altar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres hermosa», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y tú eres mi salvación», respondió ella. El sacerdote realizó la ceremonia con rapidez. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, ambos hablaron desde el corazón. «Yo, Andrés Montalvo, te tomo a ti, Mercedes, como mi esposa. Prometo protegerte, amarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser el refugio que necesitas y el compañero que mereces. Yo, Mercedes Valverde, te tomo a ti, Andrés, como mi esposo. Prometo amarte a ti y a tus hijos como si fueran míos. Prometo construir contigo una vida llena de honestidad, respeto y amor. Prometo ser tu igual en todas las cosas». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Andrés besó a Mercedes suavemente mientras Carolina aplaudía y Tomás sonreía. Pero la felicidad duró poco. 2 días después de la boda, don Ignacio Cortés regresó a la hacienda. Esta vez no venía solo, traía a don Bernardo y a 2 hombres más, claramente sus empleados, hombres rudos con caras de pocos amigos. Mercedes estaba en el jardín con los niños cuando vio llegar a los jinetes. El terror la golpeó como un puño en el estómago. «Niños, entren a la casa inmediatamente, busquen a doña Paz». «¿Por qué?», preguntó Carolina. «Ahora, cariño, es importante». El tono de su voz hizo que incluso Carolina obedeciera sin rechistar. Los niños corrieron hacia la casa mientras Mercedes se quedaba paralizada viendo cómo los hombres desmontaban. Don Ignacio la vio de inmediato. Sus ojos se estrecharon y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Ahí está. Sabía que estabas aquí, pequeña mentirosa». Don Bernardo se veía avergonzado, pero no hizo ningún movimiento para detener a don Ignacio. Mercedes retrocedió, pero don Ignacio avanzó rápidamente, agarrándola del brazo con fuerza brutal. «Me has causado muchos problemas, Mercedes. Tu padre y yo tuvimos un acuerdo. Es hora de que lo cumplas. ¡Suélteme!». Mercedes intentó liberarse, pero él era demasiado fuerte. «No hasta que estemos casados y pueda enseñarte cuál es tu lugar. Ya estoy casada». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Don Ignacio se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?». «Que ya estoy casada con don Andrés Montalvo. Hace 2 días. Soy su esposa legalmente». La cara de don Ignacio se puso roja de furia. «Mentirosa. Intentas engañarme». «No es ninguna mentira». Todos se volvieron. Andrés había salido de la casa y caminaba hacia ellos con pasos decididos. En su mano llevaba un documento. «Mercedes es mi esposa. Aquí está el certificado de matrimonio, firmado por el sacerdote de nuestra capilla y registrado oficialmente. Si la toca de nuevo, responderá ante mí». Don Ignacio soltó a Mercedes bruscamente y se volvió hacia Andrés con ojos llameantes. «Esto es un ultraje. Tuvimos un acuerdo con su padre, pagué deudas, hice arreglos que no incluían el consentimiento de la novia», respondió Andrés firmemente. «Mercedes vino a mi hacienda por su propia voluntad. Se ganó mi respeto y mi amor, y ahora es mi esposa. No hay nada más que discutir». Don Bernardo finalmente habló, su voz temblorosa. «Mercedes, hija, ¿cómo pudiste hacer esto? Has deshonrado nuestro apellido, has roto un compromiso sagrado, compromiso que usted hizo sin mi consentimiento». Mercedes encontró su voz, y esta vez no tembló. «Usted intentó venderme a un hombre conocido por su crueldad, y habla de deshonra. La única deshonra aquí es la suya, padre». Don Bernardo palideció, pero no pudo sostener la mirada de su hija. Don Ignacio, sin embargo, no se rendía tan fácilmente. «Esto no quedará así. Demandaré. La llevaré ante los tribunales». «Hágalo.
respondió Andrés con calma. Mis abogados están listos, y estoy seguro de que al juez le interesará saber sobre las circunstancias misteriosas de las muertes de sus dos esposas anteriores. Mi difunta esposa dejó documentos, testimonios de mujeres que usted maltrató. ¿Quiere realmente que eso se haga público? El silencio que siguió fue absoluto. Don Ignacio miraba a Andrés con odio puro, pero también con un destello de miedo. Finalmente, escupió en el suelo. «Te mereces esa perra rebelde, que sean felices juntos». Se dio la vuelta y montó su caballo con movimientos bruscos. Sus hombres lo siguieron. Don Bernardo se quedó un momento más, mirando a Mercedes con ojos llenos de arrepentimiento, dolor, vergüenza. «Espero que seas feliz», dijo finalmente en voz baja. Tu madre habría estado orgullosa de tu valentía. Yo no lo estuve. Lo siento». Se marchó antes de que Mercedes pudiera responder, dejándola temblando. Andrés la rodeó inmediatamente con sus brazos, sosteniéndola mientras ella finalmente se dejaba ir, llorando contra su pecho. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de liberación. «Se acabó», susurró Andrés en su cabello. «Se acabó, amor mío. Estás a salvo, estamos a salvo». Y Mercedes supo que era verdad. La pesadilla finalmente había terminado. Los meses que siguieron fueron los más felices que Mercedes había conocido. Se estableció en su nuevo rol como señora de la hacienda Montalvo, no como la esposa ornamental que se esperaba de las mujeres de su clase, sino como una verdadera compañera de Andrés. Trabajaban juntos en la administración de la propiedad. Mercedes, con su educación y su mente aguda, resultó ser invaluable en mantener los libros de cuentas, en negociar con compradores, en planificar las cosechas. Andrés valoraba su opinión y la consultaba en todas las decisiones importantes. Pero lo que más le importaba era su vida familiar. Carolina y Tomás florecieron bajo su cuidado. La niña, ahora sin reservas, la llamaba mamá constantemente. Tomás, más reservado pero no menos cariñoso, buscaba su consejo y su compañía. Una noche, varios meses después de la boda, Tomás entró a la biblioteca donde Mercedes leía. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó el niño. «Siempre, cariño, ¿qué pasa?». Tomás se sentó a su lado, jugando nerviosamente con sus manos. «Supe siempre que no eras solo una sirvienta. La forma en que hablabas, cómo sabías tanto, tus modales, pero nunca dije nada porque vi que estabas asustada». Mercedes sintió un nudo en la garganta. «Eres muy observador». «¿Por qué huiste? ¿Tu vida anterior era tan mala?». Mercedes consideró cuánto decirle. Tomás solo tenía 6 años, pero era maduro para su edad. Había perdido a su madre y entendía el dolor. «Mi padre quería que me casara con un hombre malo, un hombre que habría hecho mi vida miserable. Así que escapé, y tuve la suerte de encontrarlos a ustedes». «¿Y ahora eres feliz?». «Más feliz de lo que nunca pensé que podría ser». Tomás asintió, satisfecho. «Bien, porque nosotros también somos más felices contigo aquí». Papá sonríe de nuevo. «Y Carolina no tiene más pesadillas. Y yo...». El niño vaciló. «Yo extrañaba mucho a mamá, pero tú haces que duela menos». Mercedes abrazó al niño, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. «Tu primera mamá siempre será parte de ti. Yo nunca intentaré reemplazarla. Pero puedes tener amor de diferentes personas, y todo ese amor solo te hace más fuerte. Lo sé, y te amo. Y yo te amo a ti, Tomás». Esa noche, cuando Andrés y Mercedes estaban en su habitación, ella le contó sobre la conversación. «Son niños increíbles», dijo. «Tan fuertes, tan sabios para su edad». «Se parecen a su madre en eso», respondió Andrés. «Y te han adoptado como la tuya,
con una facilidad que me maravilla. ¿Tú crees que tu primera esposa aprobaría esto? ¿Aprobaría que yo esté aquí? Andrés la acercó hacia él, besándola suavemente en la frente. Catalina era una mujer sabia y bondadosa. Antes de morir, me hizo prometer que volvería a ser feliz, que no me encerraría en el luto para siempre. Dijo que ella quería que nuestros hijos tuvieran una madre que los amara y que yo encontrara de nuevo el amor. Así que sí, creo que aprobaría. Creo que estaría feliz de saber que sus hijos están siendo criados con tanto amor. Mercedes se acurrucó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo, la seguridad de sus brazos. A veces todavía me cuesta creer que esto sea real, que haya pasado de ser una prisionera en mi propia casa a ser esto, esposa, madre, compañera. Es real y es para siempre. El invierno dio paso a la primavera. Los olivos florecieron, llenando el aire con su aroma dulce. Mercedes descubrió que estaba embarazada, noticia que fue recibida con júbilo por toda la familia. Carolina estaba especialmente emocionada ante la idea de tener un hermanito o hermanita. Tomás, más pragmático, preguntó si eso significaba que tendría que compartir su habitación. Mercedes se rió y le aseguró que el bebé tendría su propio cuarto. Andrés estaba radiante. Cada día la miraba con tal ternura, tal amor, que Mercedes sentía que el corazón se le expandía en el pecho. «Voy a ser padre de nuevo», decía maravillado. «Nunca pensé, después de Catalina, no me atreví a esperar esto». «Pues espéralo», respondió Mercedes, colocando sus manos sobre su vientre todavía plano. «Espera todo. Espera amor, espera felicidad, espera una vida llena de momentos hermosos». Una tarde de mayo, mientras Mercedes estaba en el jardín, supervisando cómo Carolina plantaba flores, un jinete llegó a la hacienda. Era un mensajero con una carta. Mercedes la abrió con manos temblorosas. Era de un abogado. Su padre había muerto. Las deudas habían sido finalmente demasiado, y su corazón simplemente se había rendido. Mercedes no sabía cómo sentirse. Había amado a su padre una vez, antes de que las deudas lo consumieran, antes de que intentara venderla para salvar su orgullo. Pero ese hombre había muerto mucho antes que su cuerpo. Lloró de todos modos. Lloró por el padre que había sido, por el padre que debió haber sido. Lloró por una relación que nunca se repararía, por palabras que nunca se dirían. Andrés la sostuvo mientras lloraba, sin ofrecer falsas palabras de consuelo, solo su presencia constante y su amor inquebrantable. «Puedes amarlo y estar enojada con él al mismo tiempo», le dijo. «Puedes perdonarlo sin olvidar lo que hizo. Los sentimientos humanos son complejos, Mercedes. No tienes que simplificarlos para que tengan sentido». Esas palabras le dieron permiso para sentir todo lo que sentía sin culpa. El verano llegó caluroso y dorado. El vientre de Mercedes crecía, y con él su felicidad. Los niños hablaban constantemente con el bebé, contándole historias, cantándole canciones. Una noche, mientras toda la familia cenaba en el jardín bajo las estrellas, Mercedes miró a su alrededor y sintió una paz profunda asentarse en su corazón. Estaba Andrés, su esposo, su amor, su compañero. Estaban Carolina y Tomás, sus hijos en todo excepto en sangre. Estaba Doña Paz, que se había convertido en la abuela que los niños nunca tuvieron. Estaban los peones y sirvientes que habían llegado a ser como familia. Y estaba ella misma, Mercedes Montalvo, ya no escondida, ya no huyendo, simplemente siendo. «¿En qué piensas?», preguntó Andrés, notando su expresión soñadora. «En lo lejos que he llegado, en lo diferente que es mi vida ahora de lo que pensé que sería. ¿Te arrepientes de algo?». Mercedes lo pensó honestamente. «Me arrepiento del dolor que causó mi huida. Me arrepiento de que mi padre muriera antes de que pudiéramos reconciliarnos realmente. Pero arrepentirme de haber huido,
de haber encontrado esta vida, esta familia, este amor? Nunca, ni por un segundo. Bien, Andrés tomó su mano y la besó suavemente. Porque yo tampoco me arrepiento. Cada día doy gracias por aquella noche cuando apareció una joven en mi puerta, escondida bajo ropa simple pero incapaz de ocultar la nobleza en sus ojos. Cada día doy gracias por haber tenido el coraje de proteger tu secreto. Y cada día doy gracias por el amor que compartimos. Carolina, que había estado escuchando con la seriedad que solo los niños pequeños pueden tener, declaró: «Yo también doy gracias porque ahora tengo una mamá que me lee cuentos y me peina el cabello y me dice que soy hermosa». Tomás añadió con una sonrisa: «Y porque papá dejó de estar tan triste todo el tiempo». Todos rieron y la alegría llenó el aire tibio de la noche de verano. En septiembre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, Mercedes dio a luz a una niña. La llamaron Isabel, por la madre de Mercedes, para honrar su memoria y cerrar ese círculo de dolor. Cuando Mercedes sostuvo a su hija por primera vez, con Andrés a su lado y Carolina y Tomás asomándose con ojos grandes y maravillados, supo que su vida finalmente estaba completa. «Es perfecta», susurró Andrés, tocando la mejilla suave de su hija. «Se parece a ti», observó Mercedes. «Tiene tus ojos». Era verdad. Incluso siendo tan pequeña, la niña tenía esos ojos color miel que habían sido tanto bendición como maldición para Mercedes. Los ojos que la habían hecho memorable, que habían llevado a Andrés a reconocerla, que en última instancia habían sido parte de su salvación. «Ojos de Valverde», dijo Mercedes suavemente, «que ojalá le traigan más alegría que las que me trajeron a mí». «Le traerán alegría», aseguró Andrés, «porque crecerá en una casa llena de amor, con padres que la adoran y hermanos que la protegerán. Crecerá sabiendo que es amada sin condiciones, que su valor no está en su apellido o en matrimonios ventajosos, sino simplemente en ser ella misma». Mercedes se recostó en las almohadas, exhausta, pero más feliz de lo que había sido nunca. Su familia estaba completa. Su vida, que había sido tan incierta hace solo un año, ahora era sólida y hermosa. Los años pasaron con la gentileza que solo el amor verdadero puede traer. Isabel creció hermosa e inteligente, con la determinación de su madre y la bondad de su padre. Carolina se convirtió en una joven elegante que amaba los libros tanto como Mercedes. Tomás se hizo alto y serio, el hijo mayor perfecto que aprendió a administrar la hacienda junto a su padre. Mercedes nunca volvió a usar su apellido de soltera en público. Para el mundo, ella era simplemente Mercedes Montalvo, esposa del respetado don Andrés, madre de 3 hermosos hijos. Pero en privado, en los momentos tranquilos con su esposo, a veces hablaban de aquellos días difíciles, de la joven aterrorizada que había llegado disfrazada a su puerta. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras huido?, le preguntó Andrés una noche, años después, mientras se sentaban juntos en la biblioteca que se había convertido en su refugio compartido. Mercedes lo consideró. Probablemente habría muerto, ya sea por la mano de don Ignacio o por la desesperación que me habría consumido. No era lo suficientemente fuerte para sobrevivir en esa vida. Eras lo suficientemente fuerte para escapar. Eso requirió más coraje del que la mayoría de la gente posee. No fue coraje, fue supervivencia. Es lo mismo. Andrés la acercó hacia él. Y me alegra cada día que hayas tenido ese instinto de supervivencia, porque me trajiste a ti, me devolviste la vida, me diste otra hija y llenaste esta casa de amor nuevamente. Mercedes se acurrucó contra él, sintiendo la familiaridad y la seguridad de su abrazo. Tú fuiste mi salvación tanto como yo fui la tuya. Entonces nos salvamos mutuamente,
Y eso, amor mío, es la mejor clase de amor. Una tarde de otoño, muchos años después de su llegada inicial, Mercedes estaba en el jardín con sus nietos. Carolina había tenido 2 hijos, Tomás uno, e Isabel estaba a punto de casarse. La hacienda bullía de vida y risas. Andrés se acercó a ella, sus cabellos ahora completamente grises, pero sus ojos todavía llenos de ese amor que nunca había disminuido. ¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí?, preguntó, sentándose a su lado en el banco de piedra. Como si fuera ayer. Estaba aterrorizada, exhausta, sin idea de lo que el futuro traería. Y mira lo que construimos. Mercedes miró a su alrededor. Los nietos jugaban bajo los olivos. La casa se alzaba sólida y acogedora detrás de ellos. El aire olía a pan recién horneado y a flores del jardín. Construimos un hogar, construimos una familia, construimos una vida que vale la pena vivir. ¿Serías capaz de cambiar algo? Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Mercedes lo pensó honestamente. Desearía que mi padre hubiera sido diferente, que hubiera tenido el coraje de protegerme. Desearía no haber tenido que huir de esa manera. Pero cambiar el resultado, cambiar haber llegado aquí, haberte encontrado, haber construido esta vida, nunca, ni un solo momento. Andrés tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto tan familiar después de tantos años que era casi como respirar. Yo tampoco cambiaría nada, porque cada momento difícil, cada miedo, cada lágrima nos trajo hasta aquí. Y aquí es donde se supone que debemos estar. Esa noche, cuando toda la familia se reunió para la cena, Mercedes miró a su alrededor la mesa y sintió una gratitud tan profunda que casi la abrumaba. Había pasado de ser una mujer sin opciones, sin futuro, a ser el centro de esta familia hermosa y caótica. Levantó su copa y todos guardaron silencio. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por las segundas oportunidades, por el coraje de buscar una vida mejor, por el amor que nos sostiene a través de los tiempos difíciles y por esta familia que es mi mayor tesoro». «Por la familia», respondieron todos al unísono, y el sonido de las copas chocando llenó el aire. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Mercedes se miró en el espejo. Veía las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su cabello, pero también veía a una mujer que había sobrevivido, que había prosperado, que había amado y sido amada. Andrés se acercó detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «¿Qué ves?», preguntó. «Veo a alguien que fue lo suficientemente valiente para cambiar su destino. Veo a alguien que encontró el amor en el lugar menos esperado. Veo a alguien que es feliz. Yo veo, en todo eso y más», dijo Andrés, besando su mejilla. «Veo a la mujer más fuerte que conozco. Veo a la madre más amorosa. Veo a mi compañera, mi igual, mi amor». Mercedes se volvió en sus brazos y lo besó, un beso que contenía todos los años que habían compartido, todas las alegrías y tristezas, todos los momentos ordinarios que habían construido una vida extraordinaria. «Te amo», dijo cuando se separaron, «y yo te amo. Siempre te he amado». Desde aquella primera noche en el baile, cuando tus ojos capturaron mi alma, y te amaré hasta mi último aliento. Y así, en esa casa llena de amor, Mercedes finalmente encontró la paz que había estado buscando toda su vida. Ya no era una fugitiva, ya no se escondía. Era simplemente Mercedes, esposa, madre, abuela, mujer que había tenido el coraje de tomar su destino en sus propias manos y crear algo hermoso de las cenizas de su vida anterior. Los olivos que rodeaban la hacienda seguirían creciendo, generación tras generación. Y la historia de la joven,
que llegó disfrazada de sirvienta pero que conquistó el corazón del hacendado, se contaría una y otra vez. Un recordatorio de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que el coraje de cambiar tu destino es el mayor don que puedes darte a ti mismo. Mercedes vivió el resto de sus días rodeada de amor, segura en el conocimiento de que había tomado la decisión correcta aquella noche fría cuando huyó de su casa, porque esa decisión la había llevado exactamente donde debía estar, en los brazos de un hombre que la amaba por lo que era, en una familia que la necesitaba, en una vida que había construido con sus propias manos. Y cuando, muchos años después, cerró los ojos por última vez, fue con una sonrisa en los labios y la mano de Andrés firmemente aferrada a la suya, sabiendo que había vivido una vida plena, una vida de amor, una vida que valió cada momento de miedo e incertidumbre que la había precedido. Porque al final, Mercedes había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor no está en el apellido que llevas o en la riqueza que posees, sino en el amor que das y recibes, en las vidas que tocas, en la familia que construyes. Y en eso, Mercedes fue verdaderamente rica.